Recién concluimos un fin de semana que se caracterizó por el paso y sobre todo la vigilancia que fue pertinente sobre el huracán Grace. Después de que tocó tierra en Quintana Roo, aquí le estuvimos platicando cómo fue el transcurso, después el seguimiento que hizo Mega Noticias en el paso y entrada a la tierra nuevamente en Veracruz, mientras se fue moviendo por territorio nacional. Pero todo esto también nos lleva a preguntarnos qué tan bien se hicieron las cosas, qué tan bien se vio la planificación y sobre todo las consecuencias que pueden tener algunas decisiones recientes del gobierno federal, como fue la desaparición del Fonden, pero iremos por partes y sumemos a esta plática al ingeniero Fausto Lugo, experto en lo que son planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil, a quien le agradezco mucho, ingeniero, que nos pueda acompañar. Y entrando un poco en la materia, entender primero la situación que se vivió con Grace, preguntarle desde la planeación misma, desde cómo se fueron moviendo las autoridades en los estados y al gobierno federal también, cuando se supo la trayectoria y cercanía del huracán. ¿Se hicieron y se tomaron las decisiones correctas o faltó algo para tener a la población más alertada? Porque al final, desafortunadamente, sí hubo algunas víctimas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Mira, pues obviamente ya cuando tenemos decesos, hay personas fallecidas, pues hay algo que no se hizo correctamente, sin duda. Eso no habría que dejarlo de lado porque ya es una tragedia. En cualquier escenario en el que se presente la pérdida de una persona, pues es un escenario ya de tragedia. Entonces, pues sí hubo cosas que no estuvieron hechas correctamente, dado que este tipo de fenómenos avisan con mucho tiempo. La realidad es que las trayectorias se van siguiendo desde días antes, a veces desde semanas antes. Entonces, la labor de las áreas de gobierno, de las áreas de protección civil, es ir previniendo precisamente a la población, ir haciendo recorridos preventivos, ¿no? Ya que esté el huracán encima de nosotros, o no, ya que esté el fenómeno encima de nosotros, empezar a hacer los recorridos. Los recorridos son preventivos para analizar dónde posiblemente hay zonas de riesgo y hacer el procedimiento de evacuación de esas personas para precisamente evitar que se pongan en riesgo. Esa es la labor tanto del ciudadano. El ciudadano también tiene responsabilidades, esas las tienen que asumir también en el hecho de no exponerse al riesgo y siempre hacer las medidas adecuadas para no ser parte de la estadística. Entonces, aquí sin duda falló algo, fallaron los dos, falló el ciudadano, falló la estructura de gobierno en el área preventiva, y es ahí donde hay que fortalecerse. Hay que hacer mucho mejores diseños de planes preventivos. Tal vez se confiaron en que hacía 11 años que no entraba un huracán por el Golfo y penetraba hacia el centro del país, y esto pues obviamente no habían hecho planes de pruebas, simulacros, que es lo que cotidianamente se hace, y recorridos preventivos para ver qué tanta afectación o qué tanto se han modificado los suelos para estar preventivo y tener escenarios de deslaves, precisamente para atender a la población que se encuentre en estos puntos de riesgo. Entonces hay mucho por hacer, sin duda. Vamos a seguir teniendo fenómenos. Ya en la zona del Pacífico se está formando otro fenómeno, y obviamente pues estamos en un mes importante. Agosto, septiembre y parte de octubre todavía vamos a tener presencia importante de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos y por ende también lluvia intensa en diferentes partes de la República. Varios de los estados, sobre todo ya mencionó usted en el Pacífico, por ejemplo, tienen conocimiento de este periodo del año en que aparecen los huracanes y tal vez están tan acostumbrados que tienen un plan más que hecho, pero habrá estados donde desafortunadamente, pese a que están cerca del mar, no tienen esta cultura de la previsión. ¿Y qué tan importante es que exista una coordinación nacional para hacerlos ver que es necesario seguir todo un protocolo? Porque pudiera existir incluso el exceso de confianza en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, eso es parte a veces en lo que se pudiera llegar a caer en un tema de olvido o de descuido. Precisamente a eso me refiero con hacer simulacros. No necesariamente hay estados que tienen la cercanía de tener ciclones cada temporada de cada año, y hay otros estados en donde difícilmente llega un ciclón, pero hemos tenido escenarios en donde Nuevo León ha sufrido bastante con temas
de huracanes hemos tenido Tamaulipas, que no necesariamente cada año le son afectados por este tipo de fenómenos, pero sí cuando les ha llegado a tocar, pues generan un desastre como el que hemos visto ahora en Veracruz. Entonces, y Veracruz históricamente llevaba un proceso de protección civil, pues más o menos yo te diría que siempre bien preparado, siempre actualizado, y es probable que lo que haya que hacer es retomar acciones preventivas, retomar recorridos, rediseñar los planes, ver en dónde hubo las afectaciones más importantes y a partir de ahí actualizar los planes, pero toda la estructura, no solo hablamos de la estructura federal, la estructura federal viene a apoyar en casos, principalmente en casos de emergencia, pero la estructura preventiva funciona a nivel estatal y a nivel municipal, entonces ambos tendrán que asumir la responsabilidad de hacer las labores de prevención y ya las labores de atención de emergencia dentro del plan que corresponde más a la estructura nacional. Ahora, lo que hemos estado escuchando mucho en estos días es que la situación del Fonden pues fue nuevamente cuestionado, el no tener la oportunidad de acceder a recursos útiles para la recuperación en las zonas que existen impactos por los fenómenos naturales, también pues nuevamente trae este debate. ¿Qué se debe de hacer? Hoy el gobierno federal está diciendo que tiene un plan para poder entrarle, pero y si se repite más de esto en el mismo sitio o en otros puntos, ¿hacia dónde hay que hacerse? Entonces, ¿se demuestra que no era la buena idea de quitarlo? Mira, sin duda no es una buena idea, es un escenario considerado en todos los protocolos internacionales que como nación se cuente con un fondo para atención de emergencias, eso es a nivel nacional. Eso es lo recomendable y es lo que se dictan, digamos, en los mejores formas de atacar algún problema de emergencia. Entonces, en diferentes partes del mundo, los países como nación generan un fondo para apoyar a la población en caso de emergencia. Pero también aquí es muy importante mencionar varias cosas. Te pongo el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el periodo en el que estuvimos en la administración, pues realmente hicimos poco uso del Fonden. Yo te diría que lo hicimos cuando hubo el sismo del 2017, en donde solicitamos el apoyo porque la posibilidad de que la ciudad hiciera frente a todo, pues era imposible. Pero yo te diría que en lo cotidiano, en lo que viene de rutina, en lo que sabíamos que cada año le pasaba a la ciudad, inundaciones, afectaciones, pues estaba considerado en un seguro que tiene la propia ciudad. Entonces hay estados que también deben de contar con su propio seguro, su propio fondo para atender las emergencias, digamos que son cotidianas, y no esperar a que siempre el Fonden Nacional le haga frente a los escenarios que se presentan en forma locales. Esto es importante, hay que desarrollar, así como se critica el tema nacional, pues también se debe de criticar el tema estatal y el tema municipal. Todos ellos tienen la facultad de crear fondos precisamente para atender cualquier escenario de emergencia. Es también aquí importante mencionar, no todos los estados, no todos los municipios cuentan con excedentes para poder hacer fondos. Es ahí donde viene el apoyo nacional para que, si bien no va a existir ya un fondo nacional, sí desde la federación se pueda suministrar recursos para que los estados o los municipios vayan creando un fondo de atención a emergencias local y que puedan hacer frente al menos a lo que las estrategias internacionales dictan, que es el apoyo prioritario a la población, como es comida, vivienda y salud, que es lo que se debe de garantizar que siga funcionando en caso de una emergencia. Y con el paso también de los fenómenos, ingeniero, pues van dejando también enseñanza. Entendemos dónde existen más riesgos de deslaves, como lo que vimos en Veracruz, donde se puede volver a inundar, pero también demuestra la falta de preparación, creo que en algunas zonas, y el tema del urbanismo, porque creo que eso también es una parte importante, que se nos inunden zonas donde antes no sucedía, porque ya que se construyó algún edificio nuevo, una colonia creció más de la cuenta. ¿Qué tan importante es aquí entonces también que los estados, y sobre todo los municipios, ahí tal vez no es una cuestión de recursos, una cuestión de previsión sobre todo, entiendan la importancia que tiene de no obstruir el paso del agua principalmente, que parece que se desestima también esa parte, ¿no?
Sí, en algunas zonas del país tenemos unas zonas de afectación muy importantes, digamos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, las propias entidades locales de desarrollo urbano que son establecidas para diseñar planes de desarrollo, pues deben de tener mucho cuidado. Por eso nosotros siempre promocionamos o promulgamos que se tomaran en cuenta los mapas de riesgo que existen en cada localidad. Si no se consideran los riesgos locales, pues es muy difícil hacer planeación urbana. Aquí a veces, pues desafortunadamente, pues, prevalece el desarrollo inmobiliario a costa de precisamente pasar por alto este tipo de riesgos. Las consecuencias pues ya las vemos, simplemente que a veces se instalan en barrancas, se instalan en laderas, que por esta condición inestable pues generan un riesgo que puede causar la vida, propiamente el fallecimiento de una persona. Pero es ahí donde viene la importancia de hacer una integración de todos los planes de desarrollo con las áreas de protección civil. No pueden seguir desvinculadas, no pueden seguir aisladas, precisamente para evitar cualquier elemento de riesgo adicional a la población. Esto es algo que se deberá de seguir trabajando en los siguientes años. Yo te diría que es parte de la condición de tener un estado más seguro, un país más seguro, no solo por el tema de delincuencia, sino también por los fenómenos naturales. Como lo mencionaba la ocasión pasada, pues los fenómenos son naturales, los desastres son los que ocasiona el hombre. Entonces aquí debemos de poder empatar el desarrollo de la naturaleza con el desarrollo humano, sin que esto tenga consecuencias precisamente para la capacidad de desarrollo humano. Y habrá que hacer una revisión pertinente para conocer qué otros sitios están en riesgo y que tal vez no les ha pasado nada hasta el momento, pero no se trata de un tema de suerte, ¿no? Es un tema también justamente de lo que hemos estado hablando, un tema de previsión. Es correcto, lo más importante es ver los diferentes escenarios. A eso me refiero con el diseño de los planes y hacer los simulacros, para que sobre los simulacros se analizan diferentes escenarios de riesgo, se ven trayectorias que pueden ocasionar algún malestar o propiamente algún problema dentro de la localidad, y sobre esto se va trabajando en forma preventiva. No debemos de esperar a que sucedan los fenómenos. En el caso de la ciudad teníamos simulacros cada año al menos, para seguir preparando a la población en saber qué hacer en caso de sismo. Lo mismo se debe de hacer de entrada en todos los estados que tienen colindancia con las costas. Entonces todos ellos deben de estar preparados para actuar en caso de un fenómeno hidrometeorológico, un huracán, pero también algún efecto de tsunami en algunos estados. Ya tenemos historia, solo que a veces la memoria es corta, pero ya tenemos historia de registros de todo este tipo de fenómenos en nuestro país. Y sí me gustó esa frase que dice al final de la memoria, es muy corta porque pareciera que no se aprende después de la situación y se sigue construyendo en zonas que no deberían. Los atlas de riesgo son totalmente ignorados o no existen en algunos sitios y bueno, como usted la comenta, hasta que pasa una desgracia entendemos la importancia que tiene prevenir todas estas aspectos y estas situaciones. Muchísimas gracias, ingeniero, por su compañía y pendientes de posibles comunicaciones más adelante. Esperamos que no sea por otro paso de huracán que deja este tipo de casos, sino por temas de concientización que me parece muy interesante que exista en toda la sociedad. Muchas gracias y excelente semana. Con todo gusto, muchas gracias, buen día y un saludo a todos.